Llegué del estado de Tabasco a estudiar a la capital, lleno de ilusiones, pero con poco conocimiento del lugar. Me instalé en un pequeño departamento de la colonia Guerrero, cerca del centro histórico. Desde que llegué, amigos y familiares me advirtieron sobre ciertas zonas de la ciudad a las que no debía acercarme, especialmente de noche. Entre esas advertencias se repetía un nombre: la colonia Tepito, el legendario barrio Bravo. Tepito tiene fama de ser el barrio más peligroso de la ciudad, hogar de mercados clandestinos, piratería. Me dijeron que no es un lugar para turistas, que debía evitarlo, y yo pensaba cumplir ese consejo, hasta que por accidente fui a dar a esa colonia. Después de estar algunas horas conviviendo con un par de amigos en un bar de la zona, decidí regresar a casa. No me agradan mucho ese tipo de lugares y solo había ido para no decepcionar a mis amigos, así que me despedí y salí del local. Saqué mi teléfono para que Google Maps me marcara el camino más rápido a casa, pero al notar que le quedaba solo el 15% de batería decidí guardarlo y guiarme por los comercios que ya conocía en esas calles. Bajo la luz tenue del alumbrado, las calles me parecían un laberinto. Tomé lo que creí un atajo por una calle angosta rodeada de puestos metálicos cerrados. A cada lado había estructuras de acero y lonas enrolladas de un mercado callejero. Las sombras de aquellos puestos formaban un pasillo interminable. Tras varios minutos, noté con inquietud que las calles no coincidían con las de mi colonia. Las placas con los nombres de las calles en las esquinas decían nombres que reconocí vagamente por las noticias: Tenochtitlán, Panaderos, Fray Bartolomé de las Casas, y un escalofrío me recorrió. Sin darme cuenta, había entrado en la colonia Tepito, el barrio del que todos me advirtieron. Recordé que este sitio, más allá de su actividad comercial, cargaba con historias y leyendas urbanas que han tenido como escenario sus calles, relatos que a la gente curiosa les gustan, pero que a mí en ese momento solo me helaban la sangre. Mientras caminaba cayó la noche sobre Tepito, y en minutos la colonia se convirtió en un pueblo fantasma, de calles vacías. No se escuchaba más que mi propia respiración y los ecos lejanos del centro de la ciudad. Apuré el paso intentando ir a prisa, pero el camino de vuelta no estaba claro. Cada calle se parecía a la anterior. Las cortinas metálicas de los comercios cerrados tenían grafitis de calaveras, vírgenes y símbolos extraños. Algunas esquinas carecían de alumbrado, sumiéndolas en la oscuridad. Sentía que desde la oscuridad de algún rincón alguien me observaba. Al doblar una esquina, casi tropecé con un altar improvisado en la banqueta. Era una pequeña vitrina con veladoras que iluminaban la figura de una calavera vestida con un manto. Supe de inmediato qué era. Era un altar a la Santa Muerte, la Niña Blanca. Ella es venerada en este barrio. Un intenso olor a cera derretida y flores muertas flotaba en el aire ahí. Me puse un poco nervioso. Tepito no solo era peligroso por sus habitantes humanos, sino que también estaba lleno de cultos que conviven junto al catolicismo en el barrio. Este pensamiento me puso la piel de gallina. Sujeté con fuerza mi mochila, pensando en encontrar una vía principal, así que decidí sacar mi teléfono para ubicarme en el mapa antes de que éste se quedara sin batería. Lo encendí sin sacarlo completamente del bolsillo de mi pantalón. No quería que algún amante de lo ajeno me lo quitara. Pero al momento de abrir la aplicación, algo sucedió. La pantalla parpadeó y la aplicación de mapas se cerró de golpe. Así que lo saqué de mi bolsillo para revisarlo con más calma bajo la luz sutil de un poste. Necesitaba ubicarme pronto o me quedaría a oscuras y sin orientación en medio del barrio Bravo, porque ahora solo le quedaba el 10% de batería. Volví a abrir el mapa, pero lo que me apareció no era Google Maps. La pantalla se puso en blanco unos segundos y luego un sitio web desconocido emergió, como si una ventana emergente se hubiera abierto por sí sola. Era una página con fondo negro y texto rojo. En la parte superior se leía un título que me dejó confundido: Sigue estas reglas si quieres sobrevivir en Tepito de noche. Sentí un mareo momentáneo. Me pasó por la cabeza que tal vez era un virus. Deslicé el dedo intentando cerrar la página, pero no respondía. Mi navegador parecía congelado. Desplacé la pantalla hacia abajo con un poco de curiosidad.
Debajo del título había un listado enumerado. Cada punto era una regla escrita en un tono de advertencia. El corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía rápidamente aquella lista. Aferrado a la posibilidad de que aquello fuera un truco desesperado de mi subconsciente para mantenerme alerta, decidí leer cada regla con atención. Decían lo siguiente. Número 1. No confíes en lo que veas. Personas, policías o vendedores nocturnos pueden no ser lo que parecen. Número 2. Si ves un altar de la Santa Muerte con veladoras encendidas, detente y reza una breve oración de respeto antes de pasar. Nunca le des la espalda sin mostrar reverencia. Número 3. Si escuchas a un niño llorar o a una mujer suplicando ayuda en la oscuridad, no sigas el sonido, es una trampa. Número 4. No mires fijamente a los ojos a ninguna figura o sombra inmóvil. Podría cobrar vida si la reconoces con la mirada. Número 5. Si un desconocido te ofrece algo, ayuda, mercancía, comida, recházalo amablemente y aléjate. No tomes nada de nadie. Número 6. Mantente en las calles iluminadas. Si una calle está completamente oscura, no entres en ella. Número 7. Si notas el aroma repentino de flores de cempasúchil o velas, significa que ella está cerca. No corras, camina con calma y reza en silencio. Número 8. Nunca pronuncies el nombre de la Santa Muerte en voz alta mientras estés en Tepito. Si necesitas mencionarla, llámale la niña blanca o la huesuda, siempre con respeto. Número 9. No te quedes quieto por mucho tiempo. Mantente en movimiento, pero avanza con precaución, sin correr, para no atraer atención indeseada. Número 10. Cuando encuentres una salida, como una avenida grande o alguna zona segura, sal sin voltear atrás. No mires atrás por nada del mundo, hasta estar lejos. Leí cada punto con terror. Mis manos temblaban ligeramente al sostener el teléfono. Era como leer un retorcido instructivo de supervivencia salido de una película de terror, pero mencionaba exactamente el lugar donde yo estaba. Miré a mi alrededor buscando alguna cámara oculta. O alguien que me estuviera haciendo una broma, pero solo las sombras me rodeaban. Tuve el presentimiento de que eso no era una broma. Quizá el barrio mismo me estaba avisando cómo sobrevivir, porque recordaba historias que había escuchado de pequeño sobre pueblos embrujados que hablaban a los viajeros para advertirles del peligro. Después de todo, este barrio venera a la Santa Muerte, pensé con un escalofrío. La Virgen de los Olvidados le llaman algunos devotos, patrona de aquellos a quienes la sociedad margina. Y aquí estaba yo, un forastero extraviado, potencial víctima de fuerzas que no comprendía. No tenía más opción que tomar en serio esas reglas. Hice una rápida captura de pantalla de la lista para no perderla, aunque algo me decía que no la olvidaría, y luego guardé el teléfono. Respiré hondo intentando calmarme. Ahora conocía las reglas, faltaba aplicarlas. Seguí avanzando por las calles silenciosas de Tepito con el corazón latiendo muy fuerte y las reglas retumbando en mi mente. Al cruzar la siguiente cuadra, distinguí la silueta de una persona de pie bajo un poste de luz parpadeante. Parecía un policía, portaba un uniforme azul oscuro y una gorra. Mi primer instinto fue sentir alivio. Al final había encontrado a alguien que podría ayudarme. Di un paso hacia él, levantando la mano para llamar su atención, pero entonces recordé la regla número 1. No confíes en lo que veas, ni siquiera en policías, y me detuve de golpe. El supuesto policía estaba de espaldas, inmóvil como estatua. Algo en su silencio era antinatural. «¿Buenas noches?», pregunté con voz temblorosa desde cierta distancia. La figura se giró lentamente al oírme. Cuando su mirada se encontró con la mía, sentí un escalofrío. Sus ojos estaban vacíos, negros como los de un cadáver. Me quedé helado. Él sonrió de forma extraña y alzó una mano como invitándome a acercarme. Mi instinto gritó que huyera. Retrocedí un paso y al hacerlo, la luz del poste chispeó con fuerza. En ese parpadeo,
Por un segundo la figura dejó de ser humana. Bajo la gorra distinguí una calavera sonriente. Contuve un grito y cuando se estabilizó la luz, el policía, o aquello que parecía serlo, ya no estaba. La esquina estaba desierta. Solo la lámpara zumbando rompía el silencio. Un frío sudor me recorrió la frente. Quizá había sido una alucinación, pero real o no, supe que había hecho bien en no acercarme. Con las piernas temblorosas retomé mi camino, apresurando el paso. Recordé la regla número 9, mantenerse en movimiento. No quería quedarme en aquel lugar ni un segundo más de lo necesario. Di vuelta en otra calle, tratando de orientarme por las luces. Si seguía las calles mejor iluminadas, tal vez llegaría a una avenida grande donde pudiera ubicarme. Avancé por una calle rodeada de puestos cerrados. Ahí las lámparas funcionaban mejor y alumbraban las cortinas metálicas grafiteadas. Las imágenes pintadas me ponían los pelos de punta. Casi todas representaban variaciones de la muerte, catrinas sonrientes o santos óseos con guadañas. Era como si el barrio entero me dijera quién dominaba allí. Tepito de noche le pertenece a la Santa Muerte, pensé con angustia, recordando cómo ese culto surgió entre sus calles. Pasé junto a un puesto donde varios maniquíes estaban colgados. Sus figuras humanas permanecían rígidas e inquietantes en la penumbra. Les eché un vistazo rápido y seguí de largo, hasta que con el rabillo del ojo me pareció ver que uno de aquellos maniquíes movía la cabeza hacia mí. Inmediatamente recordé la regla número 4. No mires fijamente a las sombras y figuras inmóviles, y comprendí por qué. Sentí un escalofrío violento y apreté el paso, resistiendo la urgencia de voltear atrás para comprobar si en efecto algo se había movido. No quería confirmarlo. Mejor asumí que sí y huí. La calle siguiente estaba semioscura. Varias lámparas fundidas la hacían ver tenebrosa. Un viejo edificio de vecindad estaba a mi derecha, con una puerta abierta de par en par, dejando ver un oscuro patio interior. Una ligera brisa salió de allí, oliendo a humedad y agua estancada y moho. Se me heló la sangre al recordar cierta historia. Algunos decían que en Tepito, décadas atrás, un enorme cocodrilo vivía oculto en una vecindad, supuestamente cuidado en secreto por una anciana. Se rumoraba que lo alimentaba con perros callejeros o algo peor, y que aún en tiempos recientes había quien juraba oírlo chapotear en algún predio inundado. Por absurda que sonara la leyenda, en ese instante, frente a la negrura de aquel patio inundado, me pareció aterradoramente posible. De pronto, un ruido de chapoteo resonó en la oscuridad del patio. Me quedé petrificado, mirando hacia la puerta negra de la vecindad inundada. Entre los reflejos del agua sucia, juraría que dos ojos se asomaron brillando tenuemente. Un gorgoteo bajo resonó, como un gruñido áspero que me secó la boca. Mi cuerpo por instinto dio un paso hacia atrás. Recordé la regla número 6. No entres en calles sin luz, mucho menos en patios inundados sin luz, me dije. Retrocedí lentamente, sin quitar la vista de esa puerta negra. Durante esos segundos, el silencio volvió. Quizá mi mente me estaba jugando malas pasadas. Sea como sea, di la vuelta y me alejé de allí con cautela, sin correr pero con paso firme. Mi corazón latía desbocado. Ya no sabía qué era real o sugestión. Las reglas parecían anticipar cada uno de estos encuentros. No estaba solo en esas calles. Algo o muchas cosas se movían alrededor, justo fuera de mi campo visual. Quise creer que eran solo gatos o ratas entre la basura, pero en el fondo presentía que eran entidades más siniestras. Un nuevo sonido interrumpió el silencio. El llanto de un niño. Venía de algún punto adelante, quizás la siguiente esquina. Era un sollozo débil, sofocado, como de un niño lastimado. Casi me hace olvidar las advertencias. Di un par de pasos siguiendo el sonido. «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Necesitas ayuda?», pregunté suavemente mientras mi voz se quebraba. Los sollozos cesaron de golpe. En la quietud repentina, recordé con horror la regla 3. No sigas llantos ni súplicas en la oscuridad. Me mordí los labios. Si era un niño real, ¿cómo ignorarlo? Pero si no lo era,
Podía hacer algo tratando de atraerme. Permanecí donde estaba, indeciso. Entonces escuché un susurro que claramente decía mi nombre en voz de niño. Fernando. Los vellos de los brazos se me erizaron. Ni siquiera tenía sentido que un niño desconocido supiera mi nombre. Era una trampa, tal como la regla avisaba. Reuniendo valor, respondí al vacío. Lo siento, no puedo ayudarte, dije con voz temblorosa. Me obligué a dar la vuelta y a seguir por otra calle, aterrorizado por la duda y el miedo. A mis espaldas, el llanto comenzó de nuevo, ahora más intenso y desgarrador, como si suplicara que volviera. Puse las manos en los oídos y apuré el paso, luchando contra cada instinto natural de tratar de ayudar. No era un niño, me repetía, no podía hacerlo. Aún así, me sentí mal por la tensión extrema de negarme a ayudar. Los sollozos se desvanecieron tras unos agonizantes minutos mientras yo me alejaba. Cuando por fin retiré las manos de mis oídos, solo mi respiración jadeante rompía el silencio. Tenía la boca seca y las piernas a punto de fallar. Aún perdido en ese laberinto, comencé a sentir que quizás nunca encontraría la salida. Doblé otra esquina y, para mi sorpresa, descubrí una pequeña glorieta donde desembocaban varias calles. En el centro de ese espacio abierto vi una carpa blanca y debajo algunos bancos y veladoras encendidas. Mi pecho se llenó de un poco de esperanza al ver además la silueta de un par de personas allí. Parecían ser dos ancianas sentadas en un banco, hablando en voz baja. También vi unas cuantas velas y flores de cempasúchil esparcidas. Avancé con precaución, sin perderlas de vista. Conforme me acerqué, una de las mujeres me vio. Incluso a la distancia noté algo extraño. Sus rasgos eran muy toscos bajo la luz vibrante, como una figura mal tallada. La otra se giró también hacia mí con movimientos algo torpes. Eran muy bajas de estatura, vestidas de negro, y se callaron en cuanto me acerqué. Me detuve unos 10 metros. No confíes en lo que veas, resonó en mi mente. Alcé una mano en son de paz. Buenas noches, estoy perdido. ¿Podrían ayudarme a salir de aquí?, pregunté con voz dócil. Las dos ancianas se miraron entre sí. Una de ellas hizo un gesto con la mano, señalando hacia el interior de la carpa como invitándome. Bajo la carpa vi ahora lo que parecían imágenes religiosas, varias estatuillas de la Santa Muerte de distintos tamaños, rodeadas de ofrendas, botellas de vidrio, frutas, dulces. Era como un pequeño altar comunitario. Me preguntaba si esas mujeres eran las cuidadoras del altar. Quizá eran personas reales y podrían guiarme, pero mis entrañas se revolvieron al pensar que tal vez no lo eran. Si algo había aprendido en esta noche infernal, era no confiar en primeras impresiones. Di un paso atrás instintivamente, y al hacerlo, ambas figuras se pusieron de pie al mismo tiempo, demasiado sincronizadas para ser normal. La niña blanca te ha escuchado, murmuraron, o creí escuchar con una voz extrañamente combinada, como si hablaran al mismo tiempo. Un escalofrío gélido me atravesó. Nosotras te mostraremos el camino, dijeron. Sentí de pronto el aroma penetrante de las flores de muerto y veladoras derretidas. La regla número 7 se activó en mi mente como alarma. Si hueles flores de cempasúchil o velas, ella está cerca. Mis manos empezaron a temblar. El olor era inconfundible y fuerte, a pesar de que esas flores anaranjadas a mis pies parecían marchitas. Instintivamente empecé a rezar en silencio como la regla sugería. No soy particularmente religioso, pero en ese momento murmuré un Padre Nuestro entre dientes. Las ancianas dieron un paso hacia mí, saliendo un poco más a la luz. Pude ver sus rostros, eran como máscaras de cera a medio derretir. Sus ojos estaban hundidos y oscuros. Una sonreía de forma fingida, la otra parecía molesta. Retrocedí otro paso. No tenga miedo, joven, dijo una voz apagada. Ven, acércate a la luz de la santa, dijo la otra, extendiendo un brazo huesudo. Vi su mano, era increíblemente alargada y frágil, más parecida a un esqueleto que a la mano de una anciana. Un lamento escapó de mi garganta. Estas no eran mujeres normales,
quizás ni siquiera humanas. Obedecí la regla número 5, no aceptar nada de desconocidos ni acercarse si te invitan. Traté de armarme de valor. Gracias, pero no, alcancé a decir, conteniendo las ganas de gritar. Ya encontré mi camino. No era verdad, pero di otro paso atrás, dispuesto a irme por donde vine. Las dos figuras se quedaron quietas, observándome fijamente. Sus ojos, desde la distancia, brillaron de forma sobrenatural, como si tuvieran llamas adentro. Una de ellas empezó a reír silenciosamente, una risa seca que hizo eco en el lugar. Di media vuelta y empecé a caminar sin correr, rezando aún por lo bajo. Sentí esas miradas clavadas en mi nuca. No corras, decía la regla número 9, y no mires atrás. Recordaba la regla 10, aunque aún no estuviera saliendo del barrio. Me esforcé en no echarme a correr despavorido, porque sabía que mostrar pánico podría desencadenar que esas cosas me persiguieran. Apenas abandoné ese lugar por la calle contraria, escuché detrás de mí unos pasos arrastrados. Alguien o algo me estaba siguiendo. Mantuve mi paso normal, aunque las ganas de huir casi me dominaban. Los pasos sonaban a unos metros, lentos pero constantes, como si quisieran alcanzarme con calma. Giré en la siguiente esquina iluminada y de reojo vi una tienda con la cortina a medio bajar. En el interior, una veladora brillaba. Junto a la puerta, distinguí una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada en la pared. Esa visión me dio un hilo de valor. La Virgen es un símbolo de protección. Me pegué a esa pared bajo la imagen sagrada, respirando agitado. Los pasos se acercaban tras de mí por la calle transversal. Entonces sentí que mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué con la mano temblando. La pantalla se había encendido solo mostrando la captura de las reglas y un detalle nuevo, una línea de texto extra, como un mensaje emergente debajo de la lista. Decía, regla extra, si ella te sigue, busca la protección de la luz u ofrece algo a cambio. Miré a mi alrededor, casi ningún edificio tenía luces encendidas a esa hora, salvo aquella veladora en la tiendita cerrada. Luz, luz, repetí, sintiendo que los pasos estaban a punto de doblar la esquina. En un impulso, saqué de mi mochila una pequeña linterna que usaba en emergencias. La encendí y la dirigí hacia la esquina por donde vendría aquello que me perseguía. Justo entonces la figura se asomó. Por un instante, la linterna la iluminó por completo. Era una silueta encapuchada, alta y vestida con un manto oscuro. Bajo la capucha vislumbré un rostro cadavérico, la calavera de una mujer, con la mandíbula desencajada en una mueca. Sus órbitas estaban vacías. La cosa emitió un siseo furioso y llevó una mano huesuda a cubrirse el rostro. Retrocedió un paso, escondiéndose en la sombra. Mi linterna titiló en ese momento. La batería se estaba terminando. Golpeé la linterna con la mano y parpadeó de nuevo, proyectando su luz sobre la figura. Reconocí quién era esa aparición. La Santa Muerte misma me estaba mirando desde la sombra. En su mano derecha destelló un objeto metálico, una guadaña curva que hasta entonces no había notado. Su filo reflejó mi luz. Sentí que el corazón se me detenía. «Santísima Muerte», murmuré aterrado, rompiendo involuntariamente la regla número 8 de no nombrarla en voz alta. Al oír su nombre en mis labios, la aparición emitió algo entre un chillido y una risa aguda que resonó por las paredes de la calle. El sonido era tan penetrante que dejé caer la linterna y me tapé los oídos con las manos. La luz cayó al suelo, apuntando hacia mis pies, prácticamente inútil ahora. Cuando alcé la vista, ella estaba a un solo par de metros de mí. Había avanzado con inhumana velocidad mientras yo me aturdía con el chillido. La capucha ahora dejaba ver claramente su rostro descarnado, los pómulos cubiertos de piel seca, una sonrisa de dientes amarillentos, el hedor a muerte, esa mezcla de flores marchitas, cera quemada y algo putrefacto me envolvió con fuerza, casi me hizo vomitar. Mis piernas finalmente flaquearon y caí sentado contra la pared, justo bajo la imagen de la Virgen que antes había visto. La Santa Muerte se paró frente a mí.
alzando lentamente la guadaña. Entre sollozos recordé la frase del mensaje: ofrece algo a cambio. ¿Qué podía ofrecerle yo a la Santa Muerte para que no me llevara? Revisé con desesperación mis bolsillos y mi mochila. No tenía más que cosas inútiles: mi billetera, un rosario de madera que mi madre me dio al venirme a la ciudad. Lo saqué temblando. Era lo único vagamente sagrado que tenía. Aunque la Santa Muerte no es un santo católico, quizá valoraría un gesto de fe. Con lágrimas rodando por mis mejillas, alcé el rosario hacia la figura. Por favor, Santísima Niña Blanca, logré articular en un susurro tembloroso, intentando usar su nombre con respeto. Te ofrezco este rosario. Es todo lo que tengo. No me hagas daño, por favor. No sabía si aquello tenía sentido, pero lo dije con toda la devoción y sinceridad que pude reunir, cerrando los ojos un instante. Cuando los abrí, vi a la Santa Muerte inclinar su cabeza, como examinando mi ofrenda. Sus ojos infernales se movieron del rosario a mi rostro. Sentí un vacío en el pecho, como si el tiempo se detuviera. Entonces, extendió su mano izquierda hacia el rosario que colgaba de mis dedos. Dudé un segundo, pero luego solté el rosario, dejando que cayera en su palma. Sus largos dedos se cerraron sobre las cuentas de madera. Por un momento nada ocurrió. La Niña Blanca me observaba en un silencio profundo. Yo seguía contra la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que era lo único que oía. De pronto, la entidad dio un paso atrás, bajando lentamente su guadaña. Parecía haber aceptado mi ofrenda. Noté que sus ojos ya no brillaban con tanta intensidad. Aún horrorizado, aproveché ese instante para levantarme con cuidado, pegado a la pared. No mires atrás, resonó la última regla en mi cabeza. Tenía que irme. Esta era quizás mi única oportunidad. Con movimientos lentos para no provocarla, comencé a caminar de lado, pegado al muro, murmurando: «Gracias, Niña Blanca. Gracias». Con reverencia y la voz quebrada, ella se quedó parada en medio de la calle, observándome alejarme, sosteniendo el rosario. En ningún momento le di la espalda completamente. Caminaba de costado, tratando de no tropezar de lo mucho que temblaba. Después de unos metros, noté con el rabillo del ojo que la figura se disipaba en la oscuridad, como si se fundiera con las sombras hasta desaparecer. No esperé a verificarlo del todo. Cuando llegué al final de la cuadra, vi ante mí una avenida amplia con semáforos. Era la avenida Paseo de la Reforma, que parecía abrirme paso hacia la ciudad normal. Crucé esa avenida casi corriendo, sin voltear en absoluto hacia atrás. Solo cuando estuve al otro lado, rodeado de algunos autos y un par de transeúntes madrugadores, me permití caer de rodillas y llorar desconsoladamente. Había sobrevivido. Horas después, con los primeros rayos de un pálido amanecer, logré regresar a casa. Tomé un taxi desde Reforma tan pronto como pude detener uno. Todavía temblaba y mi piel estaba helada. Al llegar a mi edificio en La Guerrero, subí y me encerré. Solo entonces sentí que verdaderamente había escapado. Me desplomé en la cama, exhausto. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro cadavérico bajo la capucha, o escuchaba el llanto de aquel falso niño. Opté por tomar una ducha caliente para quitarme el frío y el olor a muerte que parecía haberse impregnado en mi ropa. Mientras el agua corría, me percaté de algo. Tenía el puño derecho cerrado con fuerza desde hacía rato. Al abrir la mano, vi que en la palma tenía marcado el contorno de algo. La crucifixión diminuta del Cristo había quedado impresa en mi piel. Era del crucifijo de mi rosario, el rosario que ya no poseía. Se lo había entregado a ella. Un escalofrío me recorrió de nuevo. Creo que eso fue una especie de pacto. Miré hacia mi mochila que estaba en el rincón. El teléfono milagrosamente seguía en mi bolsillo. Lo saqué y lo conecté al cargador. Al encenderlo, revisé la galería. Ahí estaba la captura de pantalla de las reglas. La abrí, recorriendo cada línea con la vista. Me detuve en la regla número 10. Curiosamente, en la imagen capturada no aparecía ninguna regla extra. Esa última advertencia de ofrecer algo como ofrenda ni siquiera estaba en la captura. Nunca quedó registrada.
como si solo hubiese sido un mensaje en vivo. Un escalofrío me hizo cerrar la galería. Me preparé un café cargado y abrí las cortinas, pero por más sol que entrara por la ventana, yo sabía la verdad. La noche anterior había estado cara a cara con la Santa Muerte, en su propio territorio, y ella había aceptado perdonarme la vida a cambio de algo. Antes de mediodía, reuní valor para volver a salir. Necesitaba ver gente, el bullicio de la ciudad de día, comprobar que todo seguía normal. Caminé hacia una iglesia cercana y encendí una vela, murmurando mi gratitud al cielo por seguir con vida. Han pasado algunos días desde aquella aterradora experiencia. Cada noche sueño con pasillos de puestos vacíos y pasos detrás de mí. He considerado mudarme de colonia, más lejos de Tepito, pero por ahora sigo aquí, aprendiendo a vivir con lo que vi. Ella cumplió su parte dejándome salir, ahora yo cumplo la mía al escribir esto. Me armo de valor para teclear cada palabra, reviviendo los momentos más oscuros de mi vida, con la esperanza de que esta historia sirva como advertencia. No vayas a Tepito de noche, pero si por desgracia te encuentras perdido en sus calles después del ocaso, recuerda estas reglas, recuerda mi relato y sobre todo, recuerda mostrar respeto a la niña blanca, la que reina en el barrio Bravo, porque en Tepito, cuando el sol se oculta y las almas vagan sin rumbo, hasta la misma muerte camina en las calles y reclama su tributo. Yo sobreviví para contarlo, pero sé que una parte de mí se quedó entre esas sombras, porque ahora conozco de primera mano las reglas para sobrevivir en Tepito de noche.